Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El aire estaba pesado con silencio mientras yo me sentaba en nuestra sala de estar débilmente iluminada, el reloj marcando los segundos que se sentían como una eternidad. Mi mente corría, abrumada con pensamientos y emociones que no lograba comprender del todo. Nunca pensé que llegaría a esto, sentarme aquí, sola, desenredando el tejido retorcido de mi matrimonio. He estado viviendo una mentira, me susurré a mí misma, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Era tarde, el mundo exterior estaba dormido, pero el sueño era lo último en mi mente. La revelación de la verdadera naturaleza de mi esposo Mark se cernía sobre mí como una nube oscura. Un leve crujido de la puerta me sobresaltó. Mark entró, su silueta delineada por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Sus pasos eran pesados, cargados con una ira no expresada. ¿Por qué estás sentada en la oscuridad, Elisa? Su voz era calmada, pero había un filo en ella que nunca había notado antes. Me giré para enfrentarlo, mi corazón latiendo fuertemente. Necesitamos hablar, Mark. Hay algo inquietante que he descubierto. Él soltó un suspiro, un sonido que parecía cargar el peso del mundo. ¿Qué es ahora, Elisa? Se trata de nosotros, de ti. Dudé, pero las palabras salieron. Acabo de darme cuenta, no eres el hombre que pensé que eras. Los ojos de Mark se estrecharon. ¿Qué estás insinuando? Falta de compasión, perdón. Nunca conocí la profundidad de tu malevolencia. La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Él se burló, un sonido frío y sin humor. ¿Malevolencia? ¿Crees que me conoces tan bien? La conversación se estaba desviando, convirtiéndose en algo que no había pretendido. Mark, simplemente siento que hay este odio en ti, hacia mí. No entiendo por qué. Su expresión se endureció. ¿Odio? ¿Crees que te odio? Me puse de pie, sintiendo un impulso de coraje. Sí, engañé. Lo admito. Pero la manera en que has sido, es como si me despreciaras. Mark caminó hacia la ventana, mirando hacia la noche. Elisa, ¿te escuchas a ti misma? Engañaste, durante mucho tiempo. ¿Y esperas, qué? ¿Compasión? ¿Perdón? Sus palabras me hirieron, cada una un dardo punzante en mi corazón. Sé que estuvo mal, pero eso justifica tu frialdad, tu crueldad. Él se volvió para enfrentarme, su rostro una máscara de emociones inescrutables. ¿Mi crueldad? No tienes idea de lo que estás hablando. Di un paso hacia él, mi voz temblando. Entonces dime, Mark. Dime por qué te has convertido en este extraño. Él rió, un sonido carente de cualquier alegría. ¿Un extraño? Soy la misma persona que siempre he sido. Eres tú quien ha cambiado, Elisa. Sentí un nudo en la garganta, mis palabras atrapadas en un enredo de emociones. Cambié porque tenía que hacerlo, por nuestra situación, por ti. Mark sacudió la cabeza, un gesto de incredulidad. ¿Nuestra situación? ¿Te refieres a la situación que creaste al salir de nuestro matrimonio? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. Sí, cometí un error. Pero eso no te da derecho a tratarme así. Él caminó junto a mí, sus pasos resonando en la habitación silenciosa. ¿Crees que me conoces, Elisa? Pero no es así. Nunca lo hiciste. Y con esas palabras, él salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, mis revelaciones y un corazón pesado con preguntas sin respuesta. El reloj continuó su tic-tac, marcando el paso del tiempo en un mundo que de repente se sentía ajeno e implacable. El sol se estaba poniendo, tiñendo de dorado el campus universitario mientras yo estaba sentada en un banco, perdida en mis pensamientos. Mi vida había tomado un giro que nunca anticipé. Allí estaba yo, con 20 años, mi futuro extendiéndose frente a mí como un libro sin escribir, y aún así, me sentía atrapada en un capítulo que no había planeado escribir. Elisa, estás en las nubes. ¿Qué pasa? Mi amiga Lisa me empujó suavemente, su voz llena de preocupación. Suspiré, el peso de mis pensamientos evidente en mi voz. Es solo, todo, Lisa. Mi familia, la universidad, la vida. Ella se sentó a mi lado, su expresión comprensiva. Es por el dinero, ¿verdad? Tu papá y sus situaciones. Asentí,
La carga de las dificultades financieras de mi familia presionando sobre mí. Sí. Y Tom, mi hermano, está haciendo lo que puede, pero no es suficiente. Siento que me hundo. Justo entonces, Mark cruzó el campus, su caja de herramientas en mano. Era una vista común, el chico que arreglaba cosas, pero para mí, era solo otro transeúnte. Oye, ¿no es ese el chico que te ha estado mirando? Lisa me dio un codazo juguetón. Alcé la vista, mis ojos encontrándose brevemente con los de Mark. ¿Él? ¿En serio? No estoy interesada, Lisa. Mark pareció percibir nuestra mirada y se acercó. Hola, Elisa. Te he visto sentada aquí. ¿Todo bien? Su enfoque directo me tomó por sorpresa. Sí, estoy bien. Solo, cosas de la universidad. Él sonrió, un calor genuino en sus ojos. Lo entiendo. La universidad puede ser dura. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, avísame. Levanté una ceja, ligeramente divertida. Gracias, pero creo que estoy bien. Él asintió, imperturbable. De acuerdo, solo ofrecía. Cuídate, Elisa. Mientras se alejaba, Lisa me empujó de nuevo. ¿Ves? Es simpático. Y le gustas. Rodé los ojos. Lisa, por favor. Él es un técnico, y yo soy, bueno, yo soy yo. Estamos en mundos diferentes. Más tarde esa noche, relaté los eventos del día a mi mamá durante la cena. Su risa llenó nuestra pequeña cocina mientras imitaba la sincera oferta de ayuda de Mark. Mamá, ¿te imaginas? Yo, ¿con un técnico? Reí junto con ella, la absurdidad de ello aligerando mi ánimo. Ella negó con la cabeza, aún riendo. La vida está llena de sorpresas, Elisa. Nunca se sabe. Las semanas siguientes fueron un torbellino de clases y dramas familiares. Mark se convirtió en un pensamiento fugaz, un personaje en una anécdota breve y divertida. Eso fue hasta un día fatídico, 6 meses después. Acompañaba a Tom a una tienda de herramientas. Necesitaba piezas para su nueva bicicleta, una compra que había generado muchas preguntas, pero elegí no preguntar. Estábamos mirando cuando vi a Mark allí, hablando con el dependiente. Oye, ¿no es ese tu técnico de la universidad? Tom me empujó, una sonrisa burlona en su rostro. Sentí un rubor de vergüenza. Sí, es él. Tom, siempre el alma de la fiesta, saludó a Mark como a un viejo amigo. Hey, hombre. Qué bueno verte aquí. Mark parecía sorprendido, pero respondió calurosamente. Hey. Tom, ¿verdad? ¿El hermano de Elisa? Me encogí por dentro, deseando poder desaparecer. Hola, Mark. El mundo es un pañuelo, Él sonrió, sus ojos encontrándose con los míos. Definitivamente. ¿Cómo has estado, Elisa? Nos enredamos en una pequeña charla incómoda, el aire cargado de una tensión no expresada. Después de dejar la tienda, no pude sacudirme la sensación de que algo había cambiado. La presencia de Mark en mi vida se estaba convirtiendo en algo más que un encuentro fugaz. Con el tiempo, nuestros caminos se cruzaron más a menudo. Saludos casuales se convirtieron en conversaciones, y las conversaciones en una amistad reacia. Él estaba allí, una presencia constante en el trasfondo de mi vida universitaria. Un día, me tomó por sorpresa. Elisa, sé que esto es inesperado, pero, realmente me gustas. ¿Te gustaría salir alguna vez? Me quedé sin palabras, la solicitud golpeándome como una ola. Mark, yo, no sé qué decir. Él esperó, paciente y esperanzado. Solo piénsalo. Sin presiones. Mientras yacía en la cama esa noche, las palabras de Mark resonaban en mi mente. Mi vida, una vez un curso predecible, ahora fluía hacia aguas inexploradas. Y Mark, lo inesperado, se estaba convirtiendo en una posibilidad que no había considerado. El capítulo de mi unión imprevista apenas comenzaba a desarrollarse, sus páginas aún por escribirse. Esa tarde el mundo parecía girar más lento, el cielo pintado de tonos carmesí y naranja mientras yo estaba sentada en el borde de mi cama, aferrando mi teléfono. El mensaje de Tom, mi hermano, todavía brillaba en la pantalla. Elisa, no puedo financiar más tu universidad. Lo siento. Mi corazón se hundió, una mezcla de miedo e incredulidad me inundó. La universidad había sido mi escape, mi camino hacia una vida diferente a la que mi familia soportaba. Pero ahora,
Ese camino se estaba desmoronando bajo mis pies. Elisa, la cena está lista. La voz de mamá resonó desde abajo, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Forcé una sonrisa al unirme a ella en la mesa. Hola, mamá. ¿Qué hay para cenar? Ella sirvió la comida, su rostro cansado pero amoroso. Solo un poco de guiso. ¿Cómo estuvo tu día, querida? Pinché mi comida, las palabras luchando por salir. Estuvo bien, mamá. Solo, ya sabes, cosas habituales de la universidad. Pasé la noche dando vueltas en la cama, el peso de mi futuro presionando sobre mí. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el campus universitario, perdida en mis pensamientos, me topé con Mark. Uy, cuidado ahí, dijo él, estabilizándome. Forcé una sonrisa. Lo siento, Mark. Solo un poco distraída, supongo. Él me miró, preocupación grabada en sus rasgos. ¿Todo bien, Elisa? Pareces diferente. Dudé, luego las palabras simplemente salieron. Tom ya no puede pagar mi universidad. No sé qué voy a hacer. La expresión de Mark se suavizó. Eso es duro. Pero oye, tal vez haya algo que pueda hacer para ayudar. Me reí amargamente. ¿Qué puedes hacer, Mark? Eres un técnico, no un hacedor de milagros. Él se encogió de hombros, un brillo determinado en sus ojos. Tal vez no lo sea. Pero me preocupo por ti, Elisa. Déjame intentar averiguar algo. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentó. Comencé a evitar a mis amigos, refugiándome en una concha de preocupación y frustración. Entonces, un día, Mark se me acercó con un sobre. Elisa, he estado ahorrando durante un tiempo. No es mucho, pero espero que pueda ayudar con tus cuotas universitarias. Miré el sobre, luego a él. Una mezcla de gratitud e incredulidad me invadió. Mark, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Él sonrió, la sinceridad en sus ojos imposible de negar. No es un préstamo, Elisa. Es un regalo. Creo en ti. Tomé el sobre, mis manos temblando. No sé qué decir, Mark. Gracias. Mientras me sentaba en mi próxima clase, el sobre guardado con seguridad en mi bolso, no podía concentrarme. El gesto de Mark había cambiado algo dentro de mí. Lo veía bajo una nueva luz, no solo como el técnico de la universidad, sino como alguien que genuinamente se preocupaba. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mark y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Él se unía a mí para tomar café, me ayudaba con mis tareas y escuchaba mis interminables quejas sobre las clases y los profesores. Elisa, he estado pensando, dijo Mark un día mientras estábamos sentados en la cafetería de la universidad. Levanté la vista, curiosa. ¿En qué? En nosotros, dijo él, dudando. Sé que somos de mundos diferentes, pero me gustas, Elisa. Mucho. Sentí que mi corazón daba un salto. Mark, yo. Él extendió la mano a través de la mesa, tomando la mía. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Sin presiones. Esa noche, mientras yacía en la cama, las palabras de Mark resonaban en mi cabeza. Había entrado en mi vida inesperadamente, llenando un vacío que no sabía que existía. Mi corazón era un enredo de emociones, gratitud, afecto, confusión. El capítulo de mi vida estaba tomando un giro, llevándome hacia una unión que no había planeado, con un hombre que lentamente se estaba convirtiendo en algo más que solo una parte de mis días universitarios. El futuro era incierto, el camino poco claro, pero una cosa era segura, Mark ahora era una parte integral de mi historia, y las próximas páginas estaban esperando ser escritas. El día que me casé con Mark no se parecía en nada a una boda de cuento de hadas. Fue una ceremonia sencilla, carente de los lujos y emociones que uno podría esperar. El aire estaba lleno de una mezcla de alegría y un indefinible sentido de resignación. Yo estaba allí, en un vestido modesto, muy lejos de los elegantes trajes que había imaginado de niña. Elisa, ¿estás lista?, susurró mi madre, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Asentí, mi voz apenas un susurro. Sí, mamá. Estoy lista. Mientras caminaba por el pasillo, mi mirada encontró a Mark. Él estaba allí, luciendo sincero y esperanzado. En sus ojos, vi un futuro, quizás no el que había soñado, pero un futuro al fin y al cabo. La ceremonia fue corta y dulce. Nuestros votos eran simples,
pero llevaban el peso de la nueva vida en la que nos embarcábamos juntos. La voz de Mark era firme mientras prometía estar a mi lado, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Elisa, quizás no sea un príncipe, pero prometo ser tu compañero constante, dijo, sus ojos fijos en los míos. Sonreí, una mezcla de afecto y melancolía revoloteando dentro de mí. Y yo prometo estar a tu lado, Mark, todos los días de nuestra vida. A medida que los días se convertían en meses, y los meses en años, nuestro matrimonio se asentó en una rutina cómoda. Era una unión práctica, carente de la apasionada pasión de las novelas románticas, pero era estable, y por un tiempo, fue suficiente. Mark no era de los que me sorprendían con flores o me llevaban en citas improvisadas. Su amor era más silencioso, más pragmático. Siempre estaba allí, una constante en los altibajos de la vida. Elisa, ¿cómo estuvo tu día?, preguntaba cada noche mientras nos sentábamos a cenar. A menudo respondía con una sonrisa cansada. Lo usual, Mark. Enseñar a niños no es tan fácil como parece. Nuestras conversaciones eran simples, pero había un creciente sentido de desconexión. Anhelaba algo más, algo que hiciera latir mi corazón con emoción. La llegada de nuestra hija trajo una nueva alegría a nuestras vidas. Era un manojo de risas y amor, llenando nuestro hogar con su encanto inocente. Pero incluso mientras abrazaba la maternidad, no podía sacudirme la sensación de descontento que persistía bajo la superficie. Mark notó el cambio en mí. Elisa, ¿todo bien? Pareces distante. Lo miré, las palabras luchando por salir. No sé, Mark. Solo siento que falta algo. Él extendió la mano, apretando suavemente la mía. Estoy aquí para ti, Elisa. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Pero a medida que pasaban los años, la brecha se ampliaba. Me encontré anhelando la emoción y la pasión que faltaban en nuestro matrimonio. Comencé a sentirme atrapada, encerrada en una vida demasiado predecible, demasiado segura. Fue durante este tiempo que conocí a alguien en la escuela donde trabajaba. Él era todo lo que Mark no era, espontáneo, encantador y aventurero. Elisa, eres un soplo de aire fresco, me susurró un día mientras robábamos un momento a solas en la sala de profesores. Sentí un escalofrío recorrerme, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Esto está mal, murmuré, incluso mientras me inclinaba más hacia él. Solo vivimos una vez, Elisa. ¿No quieres sentirte viva?, preguntó, sus labios a centímetros de los míos. Sabía que era un error, pero en ese momento, no me importó. Estaba desesperada por sentir algo, cualquier cosa que rompiera la monotonía de mi vida. Nuestro affair era un secreto, un trozo oculto de emoción en mi mundo de otro modo predecible. Pero con cada momento robado, cada encuentro clandestino, la culpa comenzó a carcomerme. Regresaba a casa con Mark y nuestra hija, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. La división entre la vida que tenía y la vida que quería se profundizaba, y me encontré de pie al borde de un precipicio, desgarrada entre el deber y el deseo. Mamá, ¿por qué estás triste?, preguntó mi hija una tarde, sus ojos inocentes buscando los míos. Forcé una sonrisa, abrazándola fuertemente. No estoy triste, cariño. Mamá solo está cansada. Pero la verdad era que estaba más que cansada. Estaba perdida, atrapada en la red de mis propias elecciones, incapaz de encontrar una salida. Mientras yacía en la cama junto a Mark, su respiración constante un recordatorio de la vida que había elegido, no podía evitar preguntarme si había más en la vida que esto. El capítulo de matrimonio y descontento continuaba desplegándose, cada día un signo de interrogación, cada noche un mar de pensamientos y deseos no expresados. El aire estaba tenso con palabras no dichas mientras me sentaba frente a Mark en la mesa de cena. El tintineo de los cubiertos contra los platos llenaba el silencio que se había convertido en un compañero constante en nuestro hogar. Cada bocado que tomaba se sentía pesado, cargado con la culpa de mi aventura en curso. Elisa, has estado callada últimamente. ¿Todo bien en el trabajo? La voz de Mark interrumpió mi ensueño, sus ojos buscando algo en mí que no podía dar. Forcé una sonrisa, ocultando la agitación interna. Es solo el estrés habitual, Mark. Ya sabes cómo es con la enseñanza. Él asintió, pero su mirada se detuvo un momento demasiado largo, como intentando descifrar un rompecabezas. Volví mi atención a mi plato, mi apetito disminuyendo bajo el peso de su escrutinio.
Fue un jueves por la noche cuando la fachada que había construido meticulosamente comenzó a desmoronarse. Mark había estado trabajando hasta tarde, y aproveché la oportunidad para encontrarme con mi amante, la emoción de lo prohibido adormeciendo mis sentidos a los riesgos. Nos sentamos en un rincón sombrío de un café tranquilo, nuestras manos entrelazadas bajo la mesa. Eliza, no puedo seguir haciendo esto, susurró, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y conflicto. Sentí un pánico. El pensamiento de perder este escape de mi realidad mundana me envió un escalofrío por la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Podemos ser cuidadosos. Él negó con la cabeza, su voz baja. No se trata solo de ser cuidadosos. Se trata de lo que está bien. Ambos estamos viviendo una mentira. Quería protestar, aferrarme a los momentos de pasión que se habían convertido en mis salvavidas, pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Nuestros encuentros secretos terminaron esa noche, dejando un vacío que era tanto doloroso como liberador. Pero el destino tenía otros planes. Un día fatídico, mi mundo cuidadosamente construido se vino abajo. Mark siempre había sido una criatura de hábito, pero ese día, regresó a casa inesperadamente temprano, sus ojos cargados de una tormenta de emociones. Eliza, necesitamos hablar, dijo, su voz extrañamente tranquila. Mi corazón latía acelerado, el miedo apoderándose de mí. ¿Qué pasa, Mark? Él sostuvo mi teléfono, que había dejado descuidadamente desbloqueado. Vi los mensajes, Eliza. Todos ellos. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Mark, puedo explicar, tartamudeé, mis palabras saliendo en una súplica desesperada. No hay nada que explicar. Lo sé todo, dijo él, su voz teñida de traición y dolor. La confrontación fue intensa, cada acusación un puñal en mi corazón. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nosotros, a nuestra familia? La voz de Mark se quebró, el dolor evidente en sus ojos. No tenía defensa, no había palabras para justificar mis acciones. La verdad era cruda y fea, expuesta a la dura luz de la realidad. En los días siguientes, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla de silencios fríos y resentimientos no expresados. Me movía mecánicamente, un fantasma en mi propia vida, la culpa y la vergüenza siendo compañeros constantes. Luego llegó el día que destrozó la última apariencia de normalidad. Recibí una alerta del banco, mi cuenta de ahorros, la red de seguridad que había estado construyendo en secreto, estaba casi vacía. Confronté a Mark, mi voz temblando de ira e incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto, Mark? Ese dinero era mío. Él me miró, un frío desapego en sus ojos. Considéralo pago por todos los años que invertí en una mentira. La revelación me golpeó como una ola, las implicaciones de sus palabras me dejaron tambaleante. No solo había perdido la confianza de mi esposo, sino también la seguridad financiera que había cultivado con tanto cuidado. Mientras yacía en la cama esa noche, la enormidad de mi caída envolviéndome, me di cuenta del verdadero costo de mis elecciones. Mi matrimonio, mi seguridad, mi dignidad, todo estaba en ruinas, las piezas esparcidas como hojas al viento. El capítulo de mi caída fue un duro recordatorio de la fragilidad de la confianza y las consecuencias de la traición. Cada día que seguía era una lucha, un viaje a través de un paisaje de sueños rotos y realidades duras, sin un final a la vista. Los días siguientes a la revelación y al golpe financiero fueron como navegar a través de una tormenta implacable. La atmósfera en nuestra casa estaba cargada de tensión, cada uno de nosotros moviéndose como sombras de lo que una vez fuimos. El aire estaba pesado con palabras no dichas y emociones sofocadas, un recordatorio constante del abismo que había crecido entre Mark y yo. Una mañana, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina tomando mi café, Mark entró, su rostro ilegible. El sonido de sus pasos se había convertido en algo que temía. Puso un sobre frente a mí sin decir una palabra. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es esto? Papeles de divorcio, dijo él con frialdad, su voz desprovista de cualquier emoción. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Divorcio? Asintió, sus ojos evitando los míos. Ya no puedo hacer esto, Eliza. Se acabó. La palabra, divorcio, resonó en mi cabeza, una realidad dura e implacable. Abrí el sobre, los papeles dentro sintiéndose como una sentencia de muerte para la vida que había conocido. En las semanas siguientes, nuestras interacciones fueron mínimas y puramente funcionales.
girando en torno a nuestra hija y la logística de nuestra separación. La casa, una vez llena de risas y calidez de una familia, ahora se sentía como una prisión de recuerdos y arrepentimientos. Un día, mientras empacaba algunas de mis pertenencias, mi hija entró en la habitación. Sus ojos inocentes me miraron, llenos de confusión y tristeza. «Mamá, ¿por qué estás empacando? ¿Vamos a algún lado?» Me arrodillé, abrazándola fuertemente. «Cariño, las cosas van a cambiar un poco. Pero no importa que, te amo, y eso nunca cambiará». Ella me abrazó, sus pequeños brazos envolviéndome fuertemente. «Yo también te amo, mamá». El día que me mudé fue uno de los más difíciles de mi vida. Dejar atrás el hogar que había construido con Mark, los sueños que habíamos compartido, se sintió como arrancar una parte de mí misma. Al instalarme en un pequeño apartamento, la realidad de mi nueva vida comenzó a hundirse. El espacio era reducido y desconocido, muy lejos de la comodidad y seguridad que una vez había conocido. Comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza, pero la tarea era desalentadora. La tensión financiera era asfixiante. Con solo una pequeña cantidad restante de mis ahorros y el modesto ingreso de mi trabajo como docente, luchaba para llegar a fin de mes. El estilo de vida que una vez di por sentado ahora parecía un sueño lejano. Una noche, mientras estaba sentada sola en mi apartamento, las paredes cerrándose sobre mí, tomé mi teléfono y marqué a mis padres. El teléfono sonó, y mi corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. «Hola». La voz de mi madre se escuchó, un salvavidas en mi mar de desesperación. «Mamá, soy yo, Elisa. Necesito ayuda». Hubo una pausa, y luego su voz, teñida de decepción. «Elisa, ¿qué pasó?» «Nos enteramos del divorcio». Tomé una respiración profunda, el peso de mis errores pesando sobre mí. «Tomé malas decisiones, mamá. Estoy luchando». Hubo otra pausa, más larga esta vez. «Elisa, tú te metiste en esto. Tienes que aprender de esto». La conversación con mis padres fue una píldora amarga de tragar. No ofrecieron apoyo, solo un duro recordatorio de las consecuencias de mis acciones. Los días se convirtieron en semanas, y me encontré en un ciclo implacable de trabajo, cuidando a mi hija y tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Los procedimientos de divorcio eran agotadores, tanto emocional como financieramente. Un día, después de un día particularmente agotador en el trabajo, llegué a casa para encontrar un aviso de desalojo en mi puerta. El alquiler estaba atrasado, y no tenía medios para pagarlo. Me deslicé contra la puerta, las lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de mi caída. Lo había perdido todo, mi matrimonio, mi hogar, mi seguridad financiera. Estaba sola, luchando por encontrar mi camino en un mundo que parecía haberme dado la espalda. Mientras estaba allí, el frío suelo bajo mí, la tenue luz del pasillo proyectando sombras a mi alrededor, supe que el capítulo de las consecuencias era solo el comienzo de un largo y arduo viaje. Un viaje de redención, de autodescubrimiento y de encontrar una manera de resurgir de las cenizas de mi propia creación.